Mi querido Jesús López Almejo, tu profe de RI ya está en Sin Censura. Perdóname por andar en estas cosas, mi querido Jesús, tú eres muy propio, pero ya sabes cómo es tu amigo. Si ya sabes cómo es tu amigo, ¿para qué me invitas? Mi querido Jesús, gracias por la invitación ayer al canal de tu profe de RI. Disfruté mucho la conversación contigo. Ya entrada la madrugada, y mi admiración porque la audiencia ahí está siempre acompañándote en tus clases de tu profe de RI. Te mando un abrazo, Jesús. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Pues yo muy contento de tenerte en el canal de tu profe de RI y también muy contento de estar aquí en Sin Censura como cada viernes, listos para darle al análisis porque hay tanto que no sabe uno ni por dónde empezar, Vicente. Pues tú me dices por dónde empezamos, mi querido Jesús. Tal vez una breve reflexión, un breve comentario sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca a principios de la próxima semana, una cumbre bilateral a la que creo que están al pendiente los mandatarios, los presidentes de toda América Latina, por lo menos, Jesús. Sí, bueno, empezando por ese lado, decir o comentar que finalmente el presidente López Obrador se salió con la suya y que si bien en la cumbre de Los Ángeles, en la cumbre de las Américas, no pudo evitar que Washington desinvitara a Nicaragua, Cuba o a Venezuela, quedó claro que el presidente López Obrador no se presta para legitimar actos de exclusión de otros mandatarios del continente. Y también hemos visto el criterio selectivo del presidente López Obrador, no da paso sin guarache, no va a todos los eventos internacionales, para eso tiene a Marcelo Ebrard, que es el segundo a bordo, y en aquellos eventos internacionales en donde solo hay coctelería, canapés, vino tinto y discursos pomposos, pero que no concretizan o no concretan nada particular, López Obrador pues no se despeina. Fue a Estados Unidos 3 veces, va a ir por una cuarta ocasión, porque finalmente hay una interdependencia compleja y una interconexión tremenda. Somos el país que tiene en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, la red consular más grande de un país en otro, y además también pues la cantidad de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos es tremenda. Porcentualmente es una de las más importantes e imponentes del mundo, pero en términos brutos, en términos de números, me parece también que es la mayor población de un país en otro. De tal suerte, pues, que una buena relación, una sana relación con el vecino del norte, pues también es positiva para México en términos comerciales, en términos de seguridad, en términos de pues casi toda índole, porque ya hemos visto que el vecino del norte, de que se propone sabotear a una nación, es capaz de tambalear un sistema político y es capaz también de causar una revuelta que rompa el tejido social. Por eso, con el vecino del norte, de lejitos, pero cuando hay cercanía, hay que ser bastante institucionales y bastante curiosos. Y Vicente, no deja de llamar la atención que el Instituto México del Wilson Center, este think tank del Partido Demócrata que tiene su sede allí en Washington, organiza un evento, y a este evento, imagínate los personajes a los que invita para analizar objetivamente, nótese tu sarcasmo y el mío, a Lila Abed, una, eh, una especie de hija de Joaquín López Dóriga, de Ruiz Gili, de toda esta plana de chayoteros que se sienten súper intelectuales, de Rafael Fernández de Castro, que ahora dirige el Centro de Estudios México-Estados Unidos, ahí en la Universidad de San Diego, en la UCSD, pero que fue asesor presidencial de Felipe Calderón de Asuntos Internacionales de la Presidencia en la época del presidente Espurio, también a Luis Rubio o a Viri Ríos o a Marta Bárcena, la ex embajadora, que sigue muy molesta con el presidente López Obrador y que es antiebrardista. Imagínate el tipo de análisis objetivo que van a hacer cuando invitan a puro anti-AMLO. Y yo me quedo pensando que por esto a todo le pegan, pero a nada le atinan, porque finalmente les gana más la pasión y la víscera que el análisis. Y bueno, en ese sentido, pues, volviendo a nuestro tema, me parece que López Obrador ha sido muy consistente en solo salir de México cuando la situación lo amerita. Ya estuvo con Donald Trump en la firma del NAFTA 2.0,
estuvo también presidiendo la sesión del Consejo de Seguridad cuando México fue presidente rotativo del órgano más importante del sistema de Naciones Unidas, el que puede sancionar económicamente a otros países y el que además también puede declarar la guerra o poner misiones de paz con los cascos azules. Cuando México presidió este órgano de Naciones Unidas, estuvo el presidente López Obrador también allí, y bueno, en la cumbre trilateral con Justin Trudeau y con Joe Biden, también el presidente López Obrador estuvo ahí. Después fue a Centroamérica, ya vimos, y también al Caribe, pero ya vemos que eso es muy estratégico, que son viajes donde apuntalan la agenda también de México y en donde México está consolidando espacios de liderazgo. Así que por ese lado me parece que es bueno que el presidente no se desgaste en todos los eventos a donde generalmente asisten los mandatarios de los países en desarrollo, la mayor de las veces sin resultados concretos, y por eso, bueno, es importante que el presidente sea selectivo, Vicente. Oye, profe, déjame preguntarte, ¿qué impacto puede tener este asesinato del ex primer ministro japonés? Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado. México puso a media asta la bandera ante este asesinato en un mitin de campaña del ex primer ministro de Japón, uno de los más queridos en la historia, que ha paralizado de alguna manera la política a nivel mundial, profe. Pues mira, a nivel mundial la cosa está muy compleja. A veces la gente dice, qué locura, esto está muy mal, el mundo está trastornándose. Y la verdad, querido amigo, el mundo está trastornado ya desde hace tiempo. Fíjate que pues ahora nos acabamos de enterar del fallecimiento del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que Vicente, Shinzo Abe sería una especie de equivalente, guardadas sean las proporciones por las diferencias del sistema político, pero sería aproximadamente como el Barack Obama de Japón, un Shinzo Abe que fue primer ministro de Japón allá por 2006 y 2007, pero luego tenía problemas de salud y algunos problemas también políticos, tuvo que renunciar, y con esto se convierte en el primer ministro más joven de la historia de Japón, con 52 años de edad cuando accedió al poder. Posteriormente recupera el poder porque se vuelve líder del PLD. El PLD es el Partido Liberal Democrático, Vicente, que es el equivalente al PRI. Ha gobernado y ha dominado tremendamente la política japonesa, y en 2012 se convierte en primer ministro, y en 2020, es decir, 8 años después, vuelve a renunciar también por problemas de salud. Este señor Shinzo Abe, cabe señalar que tiene o tenía muy buen prestigio por este libreto que se llamaba Abenomics, que después aquí Tatiana Cloutier se lo copió para el concepto de López Obrador cuando lanzaron el PGnomics, nada más para que la gente se acuerde de esto. El Abenomics tenía 3 líneas de actuación: una política monetaria dinámica, una política fiscal y una reforma estructural. La política fiscal era de incentivo para los empresarios japoneses, la política monetaria era para fortalecer la moneda japonesa, el yuan, y también, perdón, el yen, y también, ojo, las reformas estructurales era para hacer de Japón una economía que al mismo tiempo que lidiaba con la presión estadounidense en materia de seguridad y en materia de inversiones, que siempre van acompañadas, porque cuando los estadounidenses no pueden abrir el mercado por su dinamismo comercial, lo abren a punta de balazos, a punta de cañonazos o a punta de amenazas, y Japón está bastante acostumbrado también a ello. Y en el plano de coexistir también con China y al mismo tiempo que con Rusia, del cual también son dependientes a través del proyecto Sajalín 2, de esta isla que incluso Japón llegó a reclamar como suya, pero bueno, de ahí viene hasta el 10, entre el 10 y el 15% del gas que Japón consume, y este señor pues hizo un equilibrio de tal suerte que Japón salió de años de deflación durante su gobierno, y muchos creían que después de Junichiro Koizumi, el que lo antecedió, no iba a haber otro primer ministro con su solidez, pero la verdad es que Shinzo Abe fue muy sólido. Cuando en el 2020, en plena pandemia, renuncia por problemas de salud, la gente creía que era por la pandemia, pero tenía problemas pues de úlceras, y cabe señalar que ahora que estaba de regreso en la política, el 11 de julio va a haber elecciones parlamentarias, y si hay alguien que fue bastante ganador en la política electoral japonesa, fue Shinzo Abe. Por eso no deja de extrañar, Vicente,
porque hay dos hipótesis de quién pudo haberlo asesinado, porque ya sabemos que el tirador, el asesino material, se llama Tetsuya Yamagami, que es un ex militar japonés de 41 años, que casualmente, a pesar de que Japón es muy difícil conseguir armas, porque a diferencia de Estados Unidos, las regulaciones son muy estrictas, el señor este ex militar, Tetsuya Yamagami, hizo su propia arma, incluso con madera, la escondió como si fuera una bolsa, como lo que suelen traer los guardias de seguridad de alguien, y desde su bolsita empezó a dispararle a Shinzo Abe, y bueno, decía que estaba furioso con su política, pero hay dos hipótesis. La primera hipótesis es que lo hayan mandado, que este magnicidio sea obra de la mafia yakuza por cuentas pendientes, por un lado, y en segundo lugar está también la teoría de que si no fueron los yakuza, fue alguien dentro del partido a quien le estaba robando protagonismo, porque pues Shinzo Abe era un peso pesado de la política japonesa, Vicente. Así que pues este magnicidio ahorita literal está en boca de todos los medios principales del mundo. Así es, y lo que también está en todos los noticiarios es la renuncia de Boris Johnson, el hombre que tuvo que renunciar en Gran Bretaña, porque hay que decirlo, tuvo que renunciar este personaje, lo que nos lleva a una reflexión que se tiene que hacer del momento histórico que se está viviendo precisamente en el mundo, Jesús. Mira, querido Vicente, eso también es bien interesante. Apenas en el castillo de El Mau, en el sur de Alemania, en los Alpes, se reunieron, tuvieron la cumbre del G7, el grupo de los 7 países supuestamente más poderosos del mundo, Italia, Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Y ahí llegó muy bromista este señor y llegó diciendo que era posible o era bueno que se quitaran la camisa para tener el torso desnudo como las fotos de Vladimir Putin, para demostrarle a Putin que eran tan duros como él. Y el mismo primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el wok buena ondita, se rió y dijo, claro, y que nos retraten para vernos tan duros como Putin. Putin les respondió, también muy inteligente, que qué asco le daría ver esas horripilantes imágenes y que les sugería que, uno, dejaran de tomar alcohol, dos, que se alimentaran mejor y tres, que hicieran deporte. Bueno, es tan duro, tan duro, tan duro como Putin, que solamente duró en el un gobierno muy turbulento, conspiró, saboteó, traicionó, quitó del camino a mucha gente. Este señor incluso le cayó como anillo al dedo la invasión de Rusia a Ucrania, porque él ya traía una crisis política muy fuerte, era muy incompetente y muy imprudente, muy políticamente incorrecto por el Partygate, esta violación del confinamiento, y que fue una violación doble porque primero lo anunciamos también aquí en Sin Censura. Primero, el individuo puso un confinamiento muy severo con multas muy altas en la población británica durante el 2020, cuando todavía no había vacunas. Recordemos que el Reino Unido fue de los países más afectados por el COVID en Europa, pero él mismo, a la par de que ponía multas muy caras por el confinamiento, violaba el confinamiento en Downing Street haciendo fiestas, y luego tuvo el descaro de primero negarlo. Cuando ya sacaron videos y audios de su propio círculo interno, tuvo que pedir disculpas, pero decía que eran reuniones de trabajo y él no sabía que se trataban de fiestas. Con ese nivel de descaro le llevaron a un impeachment en el Parlamento, llegaron a votar hasta 148 miembros del Partido Conservador en su contra, pero alcanzó la minoría o la mayoría mínima para poder mantenerse, y según esto estaba protegido de un año completito que marca la Constitución del Reino Unido, de que no le volvieran a someter a ningún impeachment. Sin embargo, entonces, ya frustrados algunos miembros del Partido Conservador, pues empezaron a renunciarle al gabinete, sobre todo los ministros de Salud y de Finanzas, que eran sus ministros estrellas, uno durante la pandemia, que fue el de Salud, que logró bajar los índices de mortalidad, y el otro que logró sortear la crisis tanto por la guerra en Ucrania de estos meses como de la pandemia. Y entonces eran los ministros estrella. Ellos le piden la renuncia, él no quiere renunciar, renuncian ellos, y cuando renuncian ellos eran como los secretarios o los ministros de gabinete más queridos del resto de ministerios,
Y entonces viene la andanada, Vicente, de renuncias del mismo gabinete, tanto del primer nivel, a nivel de secretarios renunciaron 11 y después empezaron a renunciar 30 en las principales 24 horas, a las 48 horas, porque él salió a decir 24 horas después que no iba a renunciar, que no veía en los próximos 2 años hasta que hubiera nuevas elecciones, ni que iba a renunciar, ni que iba a llamar a nuevas elecciones, y entonces le renuncian como 55 personas de diferentes niveles, entre ministros, el equivalente a secretarios y también el equivalente a subsecretarios. Tú me preguntarás la razón. La razón es que tenía un amigo muy cercano que era como el subsecretario del Interior, que se encargaba de negociar votaciones con la contra, con los opositores, era como el operador político más importante, acusado de acoso y de abuso sexual, pero contra hombres de un bar privado a donde asistía recurrentemente, pero además 6 personas también lo acusaron de haberles tocado el culo, así literal dice la acusación. 6 parlamentarios acusan a Pincher, el aliado principal de Boris Johnson, de tocarles el culo, y esto pues terminó de incomodar al resto de personas que tenían que negociar con él, porque decían que se sentían bastante presionados negociar con una persona que no solamente te extorsionaba políticamente, sino que también te pedía favores de esa índole para poder avanzar políticamente, de tal suerte que en 48 horas le renuncian 55 personas y finalmente se vuelve insostenible, porque además, Vicente, este señor Boris Johnson es uno de los personajes más patéticos que la historia británica recuerde, porque es, junto con Joe Biden, uno de los presidentes más rechazados de la historia del Reino Unido, así que ni tenía calidad moral, ni tenía respaldo político. Al final terminó diciendo que sentía muchísimo que esta jauría y que esta manada del sistema político británico, al que definió como darwinista o darwiniano, ya sabemos que el darwinismo social dice que sobrevive la especie que sea más capaz de adaptarse a los cambios, dice, esta especie darwinista, pues hoy me remueve y definitivamente me voy con la frente en alto porque le hicimos frente a Rusia. Siempre Rusia es el tema ideal de los europeos cuando tienen problemas, es como la bomba de escape, y también porque logramos llevar a cabo el Brexit, pero en realidad el Brexit económicamente está operando mal en contra del Reino Unido. Así que esas son las cuentas magras, oscuras, y puso a la política británica en plena vergüenza, tanto a nivel nacional como internacional, Vicente. Por eso todo el mundo le pidió que se fuera. Él era el único que no quería irse, nada más tenía el respaldo de 2 ministerios y al final pues tuvo que ceder. Se va a quedar mientras la ley permita que haya nuevas elecciones, pero prácticamente pues ya es un fantasma en Downing Street, Vicente. Hablando de vergüenza, vergüenza para cerrar, profe, debería de darles a los conservadores mexicanos, a los de la derecha, a los peones de Claudio X González, criticar las políticas, las estrategias de soberanía energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya Joe Biden, en esa misma narrativa, en ese mismo discurso del presidente de México, pide solidaridad a las empresas energéticas, a las petroleras, para buscar frenar esta crisis de los precios de la gasolina en Estados Unidos. Pero ¿qué me dices de lo anunciado por el gobierno de Francia de nacionalizar, o tú me dirás si estoy utilizando bien el término, la industria eléctrica en su totalidad? ¿O de qué estamos hablando? A lo que me refiero es, allá en Francia también le apuestan a la soberanía energética, eso sin contar lo que ocurre en Alemania, que hay reducción, le están racionando a la gente el uso de las energías, todo, por todos lados, por todo el mundo. De alguna manera, la situación le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya 2 pasos adelante de otros países tan importantes como Estados Unidos y Francia, mi querido Jesús. Vicente querido, no lo digas así, por favor, porque vas a hacer que los 20 opositores que todavía le quedan al PRIAN se vomiten de coraje, porque ahora están diciendo que no es que Francia haya nacionalizado nada. A ver, te dicen, tenían el 86% el Estado francés
y lo único que hizo es comprar el otro 14%, pero no le digas a eso nacionalización, porque aunque se quedó con el 100% de la industria eléctrica, el Estado francés no ha declarado formalmente la nacionalización. ¿Cómo la ves, Vicente? Ya Son no una hayan ni cómo bola de ponerse en contra del cínicos, de presidente. sinvergüenzas. Oye, ya no haya ni cómo ponerse en contra del presidente. Ya lo habíamos advertido aquí en Sin Censura hace años, cuando de recién empezaba Andrés Manuel López Obrador a gobernar, que si alguna vez AMLO le declaraba la guerra al dengue, los prianistas eran capaces de ponerse a favor de los mosquitos argumentando violación a los derechos animales, ¿no? Y ahora lo hemos estado viendo. En aquel momento lo decíamos como de broma, pero el tiempo, los años nos han dado la razón y vemos que estos panistas, incluso el diario de Reforma, porque Juan Pardinas, quien lo dirige, es un panista recalcitrante también, de estos que son panistas a todo color, pero que luego dicen que son de centro y son woke progresistas además. Bueno, dicho lo anterior, que tiene todo el sentido del mundo, ves que las calificadoras dijeron que México tiene una economía sólida, aumentaron la capacidad crediticia de México y ahora están diciendo, nada más para que veas el nivel de ridículo. Fíjate, Vicente, aunque el peso mexicano se ha mantenido muy fuerte frente al dólar, a diferencia del euro y a diferencia de casi todas las monedas de América Latina, el peso mexicano se ha portado a la altura de las circunstancias frente al dólar, aunque se haya batido récord en inversión extranjera directa e indirecta. Y recordemos que esto es bien importante porque finalmente quienes estudiaron en Harvard, en Princeton, en Massachusetts, allá en el MIT, de estas prestigious universities, venían y decían, nosotros estamos calificados para gobernar. Estos pseudoeconomistas del CIDE piratones que vivían a costa del erario público, que decían que una buena medida para evaluar si un gobierno era bueno o malo era su capacidad para atraer inversión extranjera y también el fortalecimiento del peso frente al dólar. Bueno, ahora que López Obrador se ha comportado a la altura de las circunstancias, dicen que se convirtió en el neoliberal que por las medidas ortodoxas de la economía que tanto criticaba. Y uno dice, bueno, estos cabrones, ¿qué quieren? Dicho lo anterior también, ahora que el presidente López Obrador ha hecho una política muy inteligente como el garantizar la soberanía energética para México, nacionalizar el litio, impulsar abiertamente una reforma eléctrica que los opositores, por el hecho de que no se pudo tener la mayoría calificada, se pusieron del lado de las empresas y no del lado del pueblo. Ahora que el presidente construye la refinería de Dos Bocas o refinería Olmeca, como formalmente le dicen, y además que se compra Deer Park y que se están restabilizando las 6 refinerías que México tenía ahí medio olvidadas y que ahora pues le están dando celeridad para que México logre pues producir la gasolina que consumimos, porque recordemos que el 70% o más de las gasolinas eran importadas y que la mayoría de esas gasolinas venían de Estados Unidos y que ya vimos que los estadounidenses son medio volubles, lo vimos con el tema de las vacunas y lo vimos con los apagones del año 2021, que de que se les da la gana cumplen con los contratos y de que no se les da la gana pues no cumplen con los contratos. Bueno, el presidente apuesta por eso y los ineptos opositores que tenemos en este país una y otra vez decían, tenemos que apostar por las energías renovables, por las energías verdes. Y ahora que sus ídolos de barro en Europa están pariendo chayotes por el hecho de que se quedaron sin el gas bueno, bonito y barato que les proveía Rusia y sin el petróleo ruso, porque ellos mismos sancionaron a Rusia. Bueno, Francia declara economía de guerra, nacionaliza la electricidad. La economía de guerra significa que el Estado puede intervenir de manera directa en los sectores estratégicos de la industria para garantizar literal electricidad y energía para todas, racionalizándola, por supuesto. Alemania se suma a Francia, declara también estado de emergencia y con el estado de emergencia declara el gas como un bien escaso y además, siendo Alemania la locomotora que arrastra a la Unión Europea, también presiona para que a través de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, promuevan en el Parlamento Europeo al gas, fíjate Vicente, al gas como energía verde. Ergo, si el gas es energía verde, entonces López Obrador es súper ecologista porque anda promoviendo justamente también la soberanía energética y además que también la energía nuclear
a pesar de que también es contaminante, porque los residuos contaminan el subsuelo y contaminan las aguas pesadas de los mares, también que quedaran como energías verdes. Entonces, prácticamente estamos viendo que este discursito bonito, elegantito, buena ondita, progresista que traen los europeos, se les cae a pedazos cuando la realidad los alcanzan. Por eso decía China, este rollito verde lo único que quiere es a nosotros y a la India también, pues fracturar interrumpir nuestro proceso industrial. Como ellos ya se industrializaron, ahora sí les interesa lo verde, porque si emitimos menos gases de efecto invernadero, pues entonces vamos a detener nuestro desarrollo industrial en el ritmo que lo queremos y al paso que lo llevamos, de tal suerte pues que ahora que los mismos europeos salieron de esa comodidad en donde los tenía Rusia, porque estúpidamente se pelean en contra de Rusia por órdenes de Estados Unidos, que ahora les va a vender el gas 40% más caro y les va a vender el petróleo 30% más caro, y de aquí al 2030 les va a garantizar únicamente el 15% de lo que Rusia les daba, pues ahora sí los europeos están pariendo chayotes y están cruzando los dedos para ver si pueden por lo menos salir el invierno feroz que se viene en diciembre del 2022, Vicente. Así que en ese contexto, que los opositores vengan y digan que la política económica de nuestro gobierno es un desastre, pues o no saben de geopolítica, o no saben de relaciones internacionales, o no miran las noticias y de lo que está pasando en el mundo, o de plano son muy cínicos y muy descarados, Vicente. Estoy de acuerdo contigo y sobre todo creo lo segundo, descarados, profe. Oye, querido Jesús, se nos queman los frijoles, pero siempre, siempre el amor con amor se paga. ¿Por qué no seguimos invitando a la gente para que te siga, para que se suscriba a tu canal, que esté al pendiente de tus clases? Pues para que no le pase lo que a los panistas y a los priistas que no saben de geopolítica ni de relaciones internacionales, los invitamos al canal de Tu Profe RI, a las clases gratuitas que damos todos los días a las 5 de la tarde y a las 10:30 de la noche en el canal de Tu Profe RI. Y también los invitamos a que se suscriban al canal de Tu Profe RI 2.0, en donde estamos subiendo videos de nuestros viajes en diferentes países, porque queremos convertirnos en sus ojos en el mundo, querido Vicente. Muchas gracias. Te mando un abrazo, profe. Estamos al pendiente y cuídate mucho. Abrazos, Vicente, y felicidades nuevamente por esa intervención en la mañanera. Para arriba y para adelante. Eso, gracias, profe, gracias. Siempre tan amigo el profe Jesús López Almejo. Mi querido Toño.